Hola, te doy las gracias por acompañarme en este vídeo, porque con ello hacemos que la comunidad de personas a la que de vez en cuando le gusta indagar y gozar de lo espiritual vaya creciendo poco a poco. Así que, dentro vídeo. Hoy en este vídeo vamos a hablar de qué es una tabla para péndulo o una tabla biométrica. Pero antes quiero recordar que este es el quinto vídeo de un curso que he elaborado para toda aquella persona que quiera aprender a manejar el péndulo. Y claro está que en un solo vídeo no voy a poder hacerlo porque es un tema muy amplio. Entonces ya vamos por el quinto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en realidad quieres aprender y quieres tener la garantía de que te va a funcionar bien el péndulo, estaría bien que vieses todos los vídeos y hasta el final, porque yo no te puedo asegurar que ese péndulo lo manejes bien si no sigues las pautas que te voy prestando en cada uno de ellos. De todas formas, para todo aquel que no sepa que existen los otros 4 vídeos, en la descripción de este vídeo voy a dejaros los otros 4 enlaces, bien para quien no los haya visto o para cualquiera que necesite recurrir a algunos de estos, al igual que tengo en mi canal una lista donde voy incluyendo todos los vídeos que tienen que ver con este curso. Ahora sí, vamos a explicar qué es una tabla biométrica o una tabla para péndulos. Se dice que la primera persona en utilizar este tipo de tabla fue un soldado durante la Segunda Guerra Mundial. Como ya sabemos, en esa fecha comprendida se encontraba la Segunda Guerra Mundial y existían personas que intentaban refugiarse de los bombardeos y de todo el ambiente bélico, por lo que buscaban refugio. Esta forma de refugiarse tenía su inconveniente, que era el estar desinformado totalmente de qué estaba ocurriendo fuera de su refugio, qué estaba pasando en el exterior. Se dice que en uno de estos grupos de refugiados había un soldado que había desertado y para ello se había escondido con este grupo. Claro, la práctica del péndulo comienza mucho antes de lo que estamos hablando, pero en este caso nos estamos refiriendo a la tabla. Y este soldado siempre contaba con un péndulo porque era un soldado al que habían puesto a detectar minas. Y él las minas las detectaba con el péndulo, porque era una forma de no arriesgarse. Por entonces los soldados que detectaban las minas iban por delante del ejército, por lo que morían muchos de ellos. En este caso, él llevaba un péndulo y con esto detectaba dónde estaban las minas enterradas. En el momento en que se refugió con este grupo, se le ocurrió el escribir preguntas, no sé exactamente si las escribía en un papel o en la misma tierra, pero que escribía respuestas en variadas opciones para que su péndulo, al preguntarle, ya que él contaba con un buen manejo del péndulo, éste le contestase. Y se dice que es una de las historias en las que más se cree dentro de tantas que hay sobre la tabla y el péndulo. Pero si nos venimos a este tiempo, ya contando con la experiencia, casi todas las personas estaban muy limitadas a la utilidad del péndulo, ya que preguntaban y el péndulo, sin respuesta, solo podía facilitarle a través de movimiento un sí, un no, un quizás. Y es cuando uno de los pioneros de este tipo de tablas, Warwood, decide confeccionar tablas concretas con respuestas según la temática. Luego han sido muchos los que han reformado estas tablas antiguas. Y como ya hemos explicado antes, estas tablas biométricas nos permiten el obtener respuestas más concretas, hasta tal punto que ya existen a la venta hasta libros con compendios de tablas biométricas e incluso nos venden plantillas. Pero quiero dejar muy claro una cosa: una tabla para péndulo la puedes hacer tú sobre un papel, por ejemplo. Para eso tienes que tener unas medidas que ahora a continuación os describiré. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipos de tabla hay? Aunque geométricamente existen muchos tipos de tablas, yo quiero compartiros aquí las más típicas y asimismo las más reconocidas y más utilizadas. Primero tenemos la tabla universal, como veis en este gráfico, y esta tabla es útil para realizar diferentes tipos de investigaciones, en la que viene el sí, el no, positivo, el negativo,
y todas aquellas preguntas que involucren a respuestas numéricas. Por ejemplo, podemos preguntarle qué día de la semana es o qué día de la semana va a ocurrir cualquier evento. Ahí tenemos tanto a la derecha como a la izquierda, encontramos unos números, igual que en la parte de abajo, en el círculo interno, y podemos preguntarle qué día del mes, cualquier cosa que esté relacionada con los números. Fuera, en el círculo exterior, nos podemos encontrar ya unos números más amplios que nos pueden servir, por ejemplo, para medir los grados de tolerancia. Por ejemplo, si queremos preguntar qué nivel de acierto podemos obtener si llevamos a cabo cualquier situación, pues buscamos la respuesta en los números de fuera, en la que nos diría a más altos números, más alto el nivel de acierto, a más pequeños números, más bajo el nivel de acierto. De todas formas, todo lo que tenga que ver o esté relacionado con el sí, el no, el positivo, el negativo o los números, lo podemos encontrar en esta tabla. Y por eso quizás sea una de las más usadas. Ahora encontramos otra tabla que también es muy utilizada y muy comercializada, que es la tabla del origen del problema. Y cuando me refiero a problemas, son problemas de salud. Como podéis ver, existen en la tabla un gran número de causas con las que puede estar relacionado el problema de salud, e incluso en el centro nos podemos encontrar si es un problema físico, si es mental, si es espiritual o si es emocional. Pero claro, esta plantilla o tabla biométrica está muy bien para utilizarla cuando queremos comprobar qué enfermedad es la que tiene la persona que nos está consultando, ya sea por el tipo de terapia alternativa o cualquier otro tipo holística o cualquier otro tipo de método que tengamos para sanar. Aquí tenemos otra tabla, que es la tabla de porcentaje. Esta es muy parecida a la primera que he compartido, a la tabla universal, pero en este caso está un poco más enfocada, no tiene ni el sí ni el no, y está más enfocada a los porcentajes, cuando queremos sacar el porcentaje de acierto que vamos a obtener en cualquier acto que vayamos a hacer, ¿no? Futuro. Por ejemplo, ¿me van a dar tal trabajo? Y en este caso no te respondería con un sí o un no, sino que afinaría un poco más señalando los porcentajes. Al igual que en el arco más pequeño, podemos encontrar números en positivo y números en negativo. Y esto lo podemos utilizar aquí. La mente es la que se tiene que abrir un poco y buscarle el tipo de utilidad a esta tabla. Ya os digo que todas las tablas que os estoy compartiendo son muy utilizadas. Ahora pasamos a la tabla de los 7 chakras. ¿Qué podemos hacer con esta tabla? Pues podemos localizar, si estamos buscando, si existen problemas en los chakras, podemos localizar cuál es el chakra que tiene el problema. Así como si vemos abajo en los rectángulos, podemos encontrar si este tiene un mal funcionamiento, si está bloqueado o si tiene un buen funcionamiento. Sin extenderme mucho, quiero dejar muy claro una cosa sobre esto de los chakras. Y es que cuando un chakra está mal, tenemos que tener muy en cuenta los sadis, que estos son los canales que nacen desde el primer chakra hasta el último. Es decir, si cogiésemos una línea y pusiésemos los chakras en forma ascendente, esta línea, digamos que conecta a todos los chakras. Podríamos decir que es un conducto, y un chakra se ha podido ver afectado por problemas del chakra anterior. Es decir, si en el quinto chakra tenemos un problema, tenemos que buscar si existe un bloqueo entre el cuarto y el quinto, porque el problema puede estar, cuando hablamos de bloqueo, puede estar en el canal que enlaza los dos. Si imaginamos un punto desde donde sale agua, una tubería y un punto por la que sale, si le está entrando agua pero no sale por el punto de salida, puede que dentro de esa tubería o manguera haya un bloqueo. Es que muchas veces he visto que se buscan los bloqueos en el mismo chakra. Y en un chakra no puede existir un bloqueo, puesto que este es el que alimenta energéticamente, con la transformación que le hace falta vibracional, a nuestras glándulas. Lo que puede haber es un mal funcionamiento o un buen funcionamiento. Puede tener mucha apertura, poca apertura, ir muy rápido, ir muy lenta esa apertura, pero los bloqueos en sí se hacen en ese canal que comunica un chakra con otro. Por lo que, si el péndulo aquí nos señala bloqueo,
lo que tenemos que desbloquear no es el chakra, sino el canal. Como he puesto antes, por ejemplo, cuarto y quinto, pues tendríamos que desbloquear el canal que va del cuarto al quinto, o del quinto al sexto, etcétera. Por eso, la tabla que tiene debajo, en la que pone mal, bloqueo y bien, es muy importante tenerla en cuenta. Os voy a explicar un poco cómo funciona esta tabla. Vamos a preguntar al péndulo que nos indique en qué chakra hay un problema. Y vamos a suponer que el péndulo nos indica el quinto chakra, el que vemos en azul claro. Ya tenemos dónde está el problema. A través de vibración energética, estaría alimentando con una frecuencia distinta a los demás chakras. Pero ¿qué problema tiene? Y es ahora cuando tenemos que recurrir a esa tabla de abajo. Ahora nos puede decir que está mal su apertura o su velocidad, que está bien su apertura o velocidad, o que existe un bloqueo. Pero en el caso de que nos diga que existe un bloqueo, nos está diciendo que el problema no está en el quinto chakra, sino que está en la canalización que existe del cuarto al quinto. Por lo que tendríamos que buscar con el péndulo exactamente entre el cuarto y el quinto a qué altura está ese bloqueo. Y ya, por la técnica que utilice cada uno, desbloquear. Ahora sí, vamos a pasar a otro. Ahora tenemos aquí la tabla de los 7 arcángeles. ¿Qué podemos hacer con esta tabla? Pues entre muchas cosas podríamos preguntarle en este momento cuál es el arcángel que me hace compañía. Otra pregunta sería, ¿a qué arcángel tengo que hacer oración e invocar en este momento con el problema que tengo? Y así podríamos hacer muchas preguntas, pero serían más o menos las más comunes dentro de esta tabla. Pasamos a la siguiente tabla, y aquí encontramos un abanico más amplio. Os digo, ya que os he dicho abanico, quiero hacer referencia a que dentro de la forma geométrica de las tablas existen las circulares o de círculo, las de abanico, como la que estamos viendo ahora mismo, o las de estrella, que nos indicaría norte, noreste, este, sureste, sur, suroeste, oeste y noroeste. Y ahora sí, vamos a esta tabla. En esta tabla nos encontramos una gama más amplia de arcángeles que serían los reconocidos bajo el ejército de Metatrón. Y si tenemos una tabla de gama de colores donde nos indiquen las emociones o demás, tendríamos muy claro a cuál pedirle. Pero de todas formas, en esta tabla afinamos más cuando queremos invocar a algún arcángel. Hay veces que se dice, me ha estado a punto de pasar algo, pero los ángeles me han protegido. Aquí, por ejemplo, podríamos formular, ¿qué arcángel es el que se ha encargado de protegerme para darle las gracias? ¿A qué arcángel o le tengo que encender una vela, o le tengo que hacer una oración, o de una manera u otra invocar? Pasamos a la siguiente. Esta es muy utilizada porque siempre nos crea mucha curiosidad nuestra relación con nuestra pareja, o es más, con nuestra futura pareja. En el caso de la relación con nuestra pareja, podemos ver, por ejemplo, que existe un amor incondicional, un amor condicional, atracción sexual. Claro, nos estaría indicando en realidad qué existe entre nuestra pareja o la persona que estamos conociendo y nosotros. También, mirando un poco más cara al futuro, si tenemos a alguien a la vista, podemos preguntar cuál sería la relación que la química entre los dos daría como resultado. Lo mismo te puede salir amigos, manipulación, lealtad, confianza. Como veis también en este abanico, también nos podría contestar si la relación va a ser corta, media o larga. Y la más amplia de todas, la longevidad, si vas a llegar hasta el fin de tus días con esa pareja. Ahora nos encontramos otra tabla también muy utilizada, y es la tabla de la familia, o también conocida como tabla de investigación familiar. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas veces en las que nos encontramos con preguntas sobre la familia. Me han dicho que hay un familiar al que le va a ocurrir algo, y quiero saber qué familiar es. Si es un cónyuge, si es un hijo, si es un padre, si es un primo. Podríamos preguntar eso. Otra cosa, por ejemplo, podemos crear una duda sobre cualquier familiar, pero no tener claro quién es de ellos, porque nos ha desaparecido algo, porque ha creado que riñamos con otro familiar, pero no tenemos claro quién ha sido. Entonces, por eso es una tabla de investigación.
Todos los temas, muy amplios en temas que puedan relacionarse con la investigación sobre la familia, los respondería esta tabla. Y así aclararíamos nuestras dudas. Y para finalizar con las tablas, tenemos la tabla de afirmación. Esta nos vale para indicarnos sí, no o preguntas relacionadas con números. Aunque el sí y el no también lo podemos obtener, como sabemos, dirigiendo el péndulo hacia la palma de nuestra mano. Ahora, dejando atrás las tablas y dejando claro que existen una gran multitud de tablas, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es ¿cómo utilizarlas? Y para eso, lo primero que quiero dejar claro es que, en el caso de las tablas, no tienes que testar el movimiento del péndulo, puesto que en este caso, el péndulo se va a mover con las directrices que ya le marca la tabla. Como ya había explicado en otros vídeos, el péndulo se mueve por las direcciones de las ondas energéticas. Y para explicaros cómo utilizar el péndulo, lo voy a hacer en orden y distintos puntos. El primero sería, nos formulan una pregunta y tenemos dos casos, que nos la formule alguien que nos esté consultando o que nos la formulemos nosotros mismos. En ambos casos, la pregunta la tenemos que hacer en el volumen de voz normal. Ni hay que levantar la voz, ni hay que bajarla, sino en el volumen que solemos hablar. El segundo punto sería sujetar el péndulo, o la cadena o cuerda del péndulo, mejor dicho, sobre la gráfica de la tabla y con una de las dos posturas que ya en un vídeo anterior dejé claro, que era la forma de coger el péndulo. El péndulo, os pongo aquí una imagen, debe mantener entre el filo de la punta del péndulo y la tabla una amplitud o una distancia de entre 5 y 10 centímetros. Más alto nos encontraríamos con que costaría trabajo que las energías moviesen el péndulo con referencia a la tabla, y más bajo encontraríamos una saturación por todas las preguntas que contenga esa tabla. El tercero sería hacernos conscientes de la pregunta. En el caso de que nos hagamos la pregunta nosotros mismos, como he dicho anteriormente en el otro punto, podemos hacerla en un volumen normal. En el caso que la pregunta no la hace otra persona, esta persona nos hace la pregunta en un volumen normal y nosotros la hacemos al péndulo o bien con voz muy baja o mentalmente. Repetimos la pregunta, pero preguntándole al péndulo mentalmente. En la cuarta, como consciente de lo que está pasando, nuestro cerebro va a asimilar la pregunta. Y esto lo va a hacer a través de vibraciones, ondas vibratorias del sonido. Alguien nos ha emitido, o nosotros a través de volumen hemos emitido una pregunta, nuestro oído la recoge, en ondas vibratorias nuestro cerebro la interpreta. Todo esto de recibir la pregunta lo tenemos que hacer mientras con el péndulo sobre la tabla estamos observando la tabla biométrica. Porque estaría muy bien, para asegurarnos de que la respuesta sea lo más certera posible, que supiésemos todas las respuestas que existen en el péndulo. Y esto porque nos daría una facilidad para poner de acuerdo nuestro consciente con nuestro subconsciente. Porque aquí encontramos dos cosas. El consciente entiende la pregunta, pero la respuesta todavía no la sabemos. Es el subconsciente el que va a manejar esa energía que va hacia la mano. Entonces, si no sabemos las respuestas, vamos a poner a los dos más de acuerdo. No saber la respuesta que es, sino que todas las opciones que existen en la tabla como respuesta. Y después pasamos al quinto punto. En este, a través de la interpretación de nuestro consciente, nuestro cerebro va a enviar impulsos eléctricos a través de las neuronas hasta nuestro brazo, nuestra mano, el concentrador, que vuelvo a repetir, el concentrador es la bolita que existe en la punta de la cadena, en el otro extremo. En un extremo estaría el péndulo y en otro existe una bola que es el concentrador. O transmisor, también puede ser. Y este tiene que estar sujetado sin hacer presión sobre él dentro de la palma de la mano. Una vez que el concentrador ha recibido esas vibraciones, son transmitidas al péndulo. Es ahí
cuando está trabajando el subconsciente, puesto que nosotros estamos aportando las energías después del consciente reconocer la pregunta, y es el subconsciente el que va a hacer trabajar las energías que van al péndulo. Y por mediación de esto vamos a poder responder la pregunta. Ahora vamos a pasar a lo que hago en todos los vídeos del curso de péndulo, sino que este viaje me voy a enfocar un poquito más en este vídeo. Y es el consejo. El consejo de hoy es que el porcentaje de aciertos con el péndulo se incrementa según la práctica que tengamos con el entrenamiento, la utilidad. Os voy a poner un ejemplo. Ya en un vídeo de estos, de los publicados, puse un ejemplo con una bicicleta. Ahora lo voy a hacer con un instrumento musical. Imaginemos una guitarra o un piano. La primera vez que vayas a hacer utilidad de esa guitarra o piano, no vas a tener ni idea de cómo hacerlo. ¿A qué tienes que recurrir? A la enseñanza, que te enseñen a utilizarlo. Después de la enseñanza viene la práctica. No vas a tocar la guitarra o el piano el primer día igual que a los 2 años. ¿Pero qué ocurre? Vamos a suponer que dejamos de tocar esa guitarra o piano. Al tiempo volvemos a cogerlo y nos damos cuenta que todavía nos acordamos cómo se toca ese instrumento. Pero nos encontramos algo en contra, y es la habilidad para tocarlo, las facultades para tocarlo y la digitación. Más velocidad, menos, más técnica, menos. Porque ya esto último que os digo van más con la práctica. Quien más ensaya es quien mejor va a poder ejecutar esa guitarra o ese piano. Con el péndulo pasa igual. Os recuerdo que es una extensión nuestra, por la cual podemos interpretar lo que recibe el consciente y responde el subconsciente a través de vibraciones energéticas. Pero no va a tener el mismo nivel de acierto entre dos personas que saben utilizarlo, quien lo utilice todos los días que quien lo utilice una vez cada 3 meses. Porque no solo perdemos la habilidad, también perdemos el tacto con el péndulo. La forma en que nos manda el impulso el cerebro no es tan ágil como la que le manda una persona que practica constantemente. Ahora sí, muchas gracias, bendiciones y mi deseo de que estés bien, feliz y en paz. Gracias.